Acuñado por el gobierno, hablan de crecimiento económico, hablan del PIB, pero sin embargo, si hablamos de desarrollo, ¿cuánto ha avanzado Bolivia? ¿Qué es lo que le importa al ciudadano en materia económica? Tener dinero, obviamente, ¿y cómo lo tienes el dinero? Con empleo. ¿Cuál es la situación del empleo en Bolivia? ¿Hemos mejorado con toda la bonanza económica que hemos vivido en los últimos años? ¿O seguimos sufriendo de desempleo o empleo de mala calidad? ¿Siguen las brechas salariales? ¿Se están explotando a los jóvenes, a las mujeres? Uno de los discursos que estará presente en la campaña este 2019 será ese. Se la trasladamos la pregunta a Bruno Rojas, investigador del CERLA. Buenas noches, Jimena. Feliz año 2019. Jimena, muy buenas noches. Lo mismo, que tengas un muy buen año. Gracias, siempre con esas mismas energías. Gracias. Para que este espacio se mantenga como un espacio de información, pero sobre todo de hablar transparentemente. Así que gracias nuevamente por la invitación en este año. A ver, Jimena, casi nada, por decir de manera directa, ha cambiado la situación del empleo en estos últimos años. La situación de los trabajadores, tampoco. La situación de los jóvenes trabajadores, de los jóvenes que buscan una fuente laboral. O la situación de desigualdad salarial, de empleo, de oportunidades de empleo, en el caso de las mujeres. O la situación de aquellos trabajadores como los asalariados del campo, o trabajadores de la zafra de castaña, de caña de azúcar, que aún permanecen casi fuera de la legislación laboral. Por ejemplo, eso pasa con los asalariados del campo específicamente. También nada ha cambiado con relación a la situación del trabajo infantil, que hasta por lo menos antes de la discusión del actual proyecto de ley que reitera o más bien recupera la edad mínima de trabajo, los 14 años, se había legalizado el trabajo infantil. En torno a eso, poco, reitero, ha cambiado. Pero en general, algo que preocupa, como bien ya adelantabas, Jimena, algo que preocupa a la población boliviana, a todos, hombres, mujeres, jóvenes, es el hecho de la calidad del empleo. Se habla mucho hoy de que desde voces del gobierno que se habría aportado a la disminución del desempleo y por tanto a una mayor generación de empleos en el país. Sin embargo, lo que no se dice es con relación a costa de qué se ha incrementado, se ha generado un mayor número de empleos. Es a costa de una pérdida de la calidad del empleo. Cuando hablamos de calidad del empleo, Jimena, y esto lo venimos compartiendo ya en varios otros espacios, tiene que ver con que una persona cuente con una fuente de trabajo, con una fuente de ingresos de manera estable, permanente, segura, que sea una fuente de trabajo que tenga ingresos que alcancen por lo menos para comer. Sí. Todo lo que tiene que ver con una canasta alimentaria o con una canasta básica familiar, que en el caso de nuestro país supera un poco más de los 5.440 bolivianos. Y es un empleo de calidad aquel que tiene seguridad social. Y si hablamos de los trabajadores asalariados, es aquel que tiene derechos laborales. Este es un empleo de calidad. Esto es lo que también la Constitución denomina, aunque bajo otro contexto, el trabajo digno, ¿sí? O la OIT, que ha ido pregonando durante todo este tiempo, el trabajo decente, como tal, aunque con otros criterios en este caso. Es este empleo de calidad o estos empleos de calidad los que han venido deteriorándose en todo este tiempo. Si hablamos del 2001 hasta ahora, pero particularmente, y esta es la contradicción, la paradoja que vivimos en estos tiempos, desde el 2001 ha ido paulatinamente incrementándose el número
de personas que tienen una fuente de trabajo que cuentan con empleos precarios, ya sean inestables, con bajos ingresos, sin seguridad social o sin derechos laborales, o trabajando largas horas o pocas horas, que al final no se traduce en una fuente segura. Esto ha ido deteriorándose paulatinamente a tal punto que en estos últimos 12, 13 años esto ha ido incrementándose notoriamente. Estamos hablando, Jimena, de que 52 de cada 100 personas ocupadas tienen un empleo precario extremo, cuando en 2001 era 21 de cada 100 en este caso. Estamos hablando que en el caso de las mujeres está por el 64%, o sea, las mujeres son más afectadas por los empleos precarios. En el caso de los jóvenes la situación es peor todavía. Entonces, esa figura, esa situación de no tener un empleo seguro, estable, con buen ingreso, con seguridad social, esta demanda de la población boliviana ha ido desmejorando paulatinamente. Y frente a esto, tanto el gobierno actual como también ya desde periodos anteriores no ha mejorado. Y decía, es contradictorio y es paradójico porque hemos tenido un crecimiento económico sostenido, en promedio cercano al 5% de crecimiento económico, del que mucho habla el actual gobierno. El 2018 ha cesado con un 4.7% de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero aquí está el problema, es un crecimiento económico sin empleos de calidad. Eso significa un crecimiento económico que se ha sostenido en la generación de empleo precario. Esto quiere decir, en términos muy sencillos, una mayor explotación de los trabajadores, de la fuerza laboral. Esta ha sido la tónica. Y esto se expresa, Jimena, en que la mayor parte de la torta de ingresos en el país continúa, y con más fuerza, en manos de los empresarios y en manos del Estado a partir de los impuestos. En contrapartida, los ingresos que benefician a los trabajadores ha caído de más o menos un 35% a un 25%. Entonces estamos hablando que un 75% de la riqueza que se genera en el país a través de los ingresos están en manos de los empresarios y de los del Estado, que paulatinamente, reitero, ha ido captando, ha ido teniendo mayor parte de ese ingreso generado en el país. Entonces, estas son algunas manifestaciones que nos permite ver con gran preocupación esta pérdida de la calidad del empleo en el país. Bruno, a propósito de lo que estás hablando, el gobierno ha hablado mucho en sentido de que entre el 2007 y el 2017 la subida acelerada en los salarios significó un incremento del 300% en el mínimo, un 90% en el haber básico. Mi pregunta es, esa subida acelerada en los salarios se tradujo en mejores condiciones para los trabajadores, porque lo que estoy viendo es más bien esta subida ha afectado a las pymes, que ahora emplean a mayor cantidad de personas con ese nivel de remuneración. O sea, no ha beneficiado mejores condiciones, no les ha dado mejores condiciones a los trabajadores. Jimena, aquí es importante hablar de dos conceptos que para compartir también con la gente que comparte Jaque Mate. El primero es lo que se denomina el salario nominal, es decir, aquello que figura en la papeleta de pago, el dinero total que uno recibe por ofrecer fuerza de trabajo a un empresario determinado. El salario nominal, efectivamente, desde el 2005 hasta el 2018 se habría incrementado en 368%. ¿Sí? Y claro, este es un indicador que estaría aparentemente mostrando una mejora de lo que significa el incremento, casi 4 veces más se habría incrementado el salario nominal en este caso, el salario mínimo nacional específicamente. ¿Sí? Sin embargo, si uno mira en el sector público y en el sector privado, para hablar en términos más concretos, en el caso del sector privado, el salario nominal casi se incrementa en un 100%, y en el sector privado más bien en menor porcentaje, ¿sí?
Pero ese es en temas referido al concepto de salario nominal, es decir, el dinero en total que uno recibe. Lo que permite mejor entender qué pasa con nuestros salarios tiene que ver con el concepto de salario real. ¿Qué es el salario real? La capacidad de compra que tiene lo que ganamos. Si yo, por ejemplo, gano 1.000 bolivianos, me pregunto ¿para qué me alcanza hoy y para qué me alcanzaba hace 10 años o más tiempo en este caso? Si hablamos de salario real, en el sector privado, el salario real, más bien en el 2017 y al 2017, el salario real ha subido de 1.410 a 1.564 bolivianos, menos del 10% de incremento. Si comparamos con los 368 del salario mínimo nacional en este caso. En el sector público, menos del 50%, más o menos un 48% se habría incrementado el salario real como tal, aquello que alcanza efectivamente con lo que ganamos. Nos permite sobrevivir. Exactamente, lo que nos permite sobrevivir. Sí, entonces, claro. Se pone siempre un ejemplo de que cuántos panes compramos hoy y cuántos panes compramos en el 2005 o el 2006. Pero esto es un reflejo real en realidad. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el incremento anual del salario real no ha superado el 5%. Este es el indicador que debería tomarse en cuenta a momento de hablar cuánto ha mejorado efectivamente los salarios en el país. Entonces, a través del salario real, del análisis del salario real, vamos a poder entender mejor que los incrementos han sido mucho menores en este caso. Pero ha sido de papel, en realidad. Jimena, aquí otros datos importantes. A ver, estamos hablando de que el 65% aproximadamente de la gente que trabaja, que tiene una fuente laboral, gana menos de una canasta alimentaria. Vale decir, lo que gana no alcanza ni para comer, para él o ella, la trabajadora, y para su familia. 65%. Estamos hablando de que alrededor de un 56, casi 60% ganan por debajo del salario mínimo nacional. ¿Quiénes son ellos? Son jóvenes, algunos trabajadores fabriles, pequeños, medianos empresarios, también adolescentes, niños en algunos casos, en fin. Entonces, estos otros indicadores nos están mostrando que lo que en términos generales se muestra como un logro, el incremento del mínimo nacional, la mejora del salario nominal, en cuanto hace a capacidad adquisitiva y en cuanto a preguntarnos cuánta gente gana por debajo de una canasta alimentaria o por debajo de una canasta básica familiar, nos estamos viendo sencillamente un panorama totalmente distinto. Acá, con todos los datos y las cifras, que es producto de investigaciones serias, producto de información oficial también, esto muestra otra dimensión de lo que es la precarización, ¿no?, del empleo, que es el trabajo a tiempo parcial también, que está emergiendo con fuerza, ¿no?, en lo informal. También quiero preguntarte, esa categoría de trabajadores eventuales, cómo se han ido incrementando, la situación de los consultores que al final no reciben ni beneficio, no reciben ni seguridad médica, no reciben ni aguinaldo, en fin, se han ido incrementando también otros problemas que se tienen que revisar, porque es parte de la radiografía exacta y correcta de la situación del empleo. Precisamente, Jimena, la inestabilidad laboral expresada en mayor número de contratos eventuales, temporales, a plazo fijo. En el caso del sector público, el Estatuto del Funcionario Público permite justamente la contratación de consultores en línea, consultores por producto. Es una manifestación de la pérdida de la calidad del empleo. Lo real es que hay más desempleo y más informalidad. Hay más informalidad, estamos hablando de 65% aproximadamente. Algunas otras investigaciones hablan del 70%, aunque ya seguramente tomando en cuenta otros elementos más en este caso. Efectivamente, el desempleo ha ido incrementándose de manera preocupante en estos años, los 3 últimos años. Actualmente estamos hablando de una tasa de desempleo con datos de la encuesta continua de empleo del 5%, en el caso de los jóvenes del 9%, en el caso de las mujeres del 6%, la tasa de desempleo abierto, y
Y en ese caso nos está viendo, o más bien mostrando un panorama preocupante en cuanto a estos dos elementos. En cuanto a la inestabilidad, Jimena, pongo un ejemplo. El año pasado, el 20 de diciembre exactamente, se denunció en el sector público, en el sector de salud pública, específicamente que 2.000 de un poco más de 4.000 trabajadores en el Hospital de Clínicas de La Paz trabajaban a contrato y en forma eventual. 2.000, estamos hablando de casi un 50 o cercano a un 50%. Estamos hablando de trabajadores, de auxiliares de enfermería, de camilleros, de trabajadores de servicios, trabajadores de lavandería del hospital, que estaban bajo esta condición. Y así como pasa en el sector público, pasa también en otras instancias, en otras digamos, actividades del sector público, donde la figura de la inestabilidad laboral, de la temporalidad, de la eventualidad, es prácticamente lo que predomina como forma de contratación de los trabajadores en el sector público. El desconocimiento de la norma, el silencio cómplice de la Central Obrera Boliviana, el silencio cómplice del Ministerio de Trabajo, en muchos casos donde se ha denunciado explotación. ¿Qué pasa con eso? Jimena, estamos viviendo un retroceso en la aplicación de la legislación laboral boliviana. Un retroceso que se manifiesta en una mayor vulneración de derechos laborales, en un pisoteo, permíteme este concepto, los amigos y amigas de Jaque Mate, un pisoteo de la legislación laboral. Pongo el ejemplo sobre algo que ya también hemos venido comentando en estos espacios, sobre todo en Jaque Mate, en cuanto a las empresas chinas. Voy a dar un dato acá. Escandaloso. Quiero compartir un dato primicial. Sí, claro. Respecto de una investigación que estamos realizando a propósito de la situación de los derechos laborales en el país. Y en el caso de las empresas chinas, que son las que desconocen y las que no precisamente respetan la aplicación de la legislación laboral en nuestro país, estamos hablando de que en el periodo 2014-2018, 55 denuncias fueron presentadas por los trabajadores y por otras instancias en contra de las empresas chinas que siguen vulnerando derechos laborales. Estamos hablando de 55 denuncias en este caso. Del 2017 y 2018 son los años donde el mayor número se han presentado estas denuncias, o por lo menos se han visibilizado de mejor manera. Quiero hablar de 3 empresas que es importante también transparentarlas en este caso. Sinohydro Corporation Limited, sucursal Bolivia, con 27 denuncias en el periodo que he mencionado. Harson Industry Corporation con 11 y China Railway Construction Corporation Internacional con 9 denuncias. Como digamos, las empresas con mayor índice de vulneración de derechos en este caso. ¿Qué ha hecho frente a esto el Estado y particularmente el Ministerio de Trabajo? Sí, hizo algunas acciones, recepcionó las denuncias, hicieron algunas inspecciones, establecieron algunas multas en este caso, pero insuficientes como para poder garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, el cumplimiento de derechos que no es el concepto correcto, pero derechos básicos como el pago de un salario, como el garantizar ropa, implementos que permitan garantizar la seguridad ocupacional, el hecho de garantizar dormitorios, comida, comedores necesarios para este tipo de trabajo, porque se trata de grandes caseteras, de grandes represas, de grandes proyectos que están en manos de estas empresas. Y pongo esto como ejemplo emblemático, Jimena, porque nos permite ver hasta qué punto en el país los derechos laborales, la legislación laboral, se cumple poco o se cumple de manera parcial en el sentido del no ejercicio de lo que significan los derechos laborales en el país. Qué grave. Gracias por la información que nos das de manera primicial aquí en el Jaque Mate, investigación del CEDLA.
ha advertido que entre el 2014 y el 2018, de 55 denuncias de trabajadores que fueron presentadas contra empresas chinas, el Ministerio de Trabajo hizo muy pocos esfuerzos. Sí, demosamente. Y claro, hay una serie de factores que influyen en esto. O sea, no estamos diciendo que no se ha hecho nada, sí, pero poco insuficiente para poder, en este caso, presionar a estas empresas que cumplan la legislación laboral. Y como estos casos, hay otros rubros, hay otros sectores donde la legislación laboral cuenta poco, y justamente por lo que íbamos mencionando, Jimena, la inestabilidad laboral, la subcontratación laboral, el trabajo por pocas horas, el trabajo a medio tiempo, el trabajo a domicilio, la contratación de jóvenes en ciertas actividades, en fin, son expresiones de lo que significa el incumplimiento de la legislación laboral, o el incumplimiento de las pequeñas empresas, que donde un operario, un trabajador sencillamente no tiene el poder contar con el ejercicio de los derechos laborales. Muchas gracias a Bruno Rojas por acompañarnos al inicio de este 2019, gracias por acompañarnos desde el 2014, Bruno, gracias a todos los investigadores del CEDLA, y bueno, te comprometo a que nos acompañes con todas las investigaciones, todos los estudios, especialmente en un año electoral, en un año político, donde los discursos estarán orientados a venderles cosas maravillosas al pueblo. Gracias, Bruno. No, al contrario, Jimena, muchísimas gracias, y cuando sea posible estamos acá. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Ayer 5.000 personas, más de 5.000 personas se inscribieron al Seguro Universal de Salud entre Cochabamba y La Paz. ¿Cuál es el estado de situación de los hospitales? Por ejemplo, aquí en el departamento de La Paz. Estamos ya con el director del CEDES para que nos explique de qué se trata y si también se trata de un discurso o promesa política.